La casa no estaba embrujada. Eso fue lo primero que dijeron. Era una casa normal. Vieja. Sí, pero normal. Paredes blancas. Un pasillo largo. Un reloj que siempre marcaba la hora correcta. Nada más. Hasta que los ruidos empezaron. Al principio eran pequeños, casi amables. Un golpe suave. En la pared. Un crujido en el techo. Como si la casa se estirara al respirar. Nadie se asustó. Las casas viejas hacen ruido. Eso es lo que todos creen. Pero esta casa respondía. La familia llegó ahí buscando tranquilidad, madre, padre, 2 hijas. La menor tenía 11 años. Silenciosa, observadora. Siempre parecía estar escuchando algo que los demás no oían. La primera noche fue normal. La segunda, el reloj se detuvo. Exactamente a las 3:12 de la madrugada. No se rompió. No se quedó sin batería. Simplemente, se detuvo. A la mañana siguiente. El padre lo ajustó otra vez. Funcionó perfectamente. Hasta la noche siguiente. Las 3:12. Otra vez. La madre fue la primera en notarlo. Decía que algo se movía cuando nadie miraba. Una silla cambiaba de lugar, un vaso aparecía en otra mesa. Las puertas quedaban entreabiertas. Nada violento. Nada agresivo. Solo constante. Como si alguien quisiera llamar la atención. La niña empezó a hablar dormida. No gritaba. No lloraba. Hablaba claro. Demasiado claro. Decía frases que no parecían sueños. Ya estamos aquí. Nos escuchan. Ella puede vernos. Cuando la madre le preguntó a quién se refería, la niña respondió sin dudar, a ustedes no, una noche. El padre escuchó pasos en el pasillo, lentos, pesados. Pensó que era una de sus hijas. Abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, pero el suelo todavía crujía. Como si alguien acabara de pasar. Los objetos comenzaron a caer. Primero cosas pequeñas, un lápiz, un libro, un juguete. Siempre cuando la niña estaba cerca. Nunca la tocaban. Solo caían. Como si una fuerza invisible empujara el aire. La madre empezó a escribir todo. Fechas, horas, sonidos. Sin saberlo. Estaba documentando un caso clásico de poltergeist. Actividad repetitiva. Localizada, centrada alrededor de una sola persona. La niña. Una tarde, mientras hacía la tarea. Algo golpeó la ventana desde adentro, no afuera. Desde adentro, la madre estaba en la cocina. El padre no estaba en casa. La niña levantó la mirada lentamente. No parecía asustada, parecía de esperar. Esa noche, la televisión se encendió sola, canal sin señal, estática, un ruido blanco que llenó la sala. El volumen subió, solo. La madre intentó apagarla. El botón no respondía. El control cayó al suelo. No lo había tocado. El padre regresó tarde. Encontró a su familia sentada en silencio. La televisión seguía encendida. Nadie hablaba. La niña rompió el silencio. Ellos no. ¿Quieren que apaguemos eso? El padre apagó la televisión directamente desde el enchufe. El sonido murió. La casa quedó en silencio. Demasiado silencio. Esa fue la primera vez que algo habló. No con voz, con golpes. 3 golpes en la pared. Pausa. Otros 3. Siempre en grupos de 3. Nunca 4. Nunca 2. 3. La madre comenzó a sentir presión en el pecho. No dolor. Presión. Como si el aire se volviera más pesado dentro de la casa. Dormir se volvió difícil. Soñar imposible. La niña empezó a dibujar. Figuras sin rostro. Sombras alargadas. Habitaciones que no existían en la casa. Una puerta negra aparecía en todos los dibujos. Siempre cerrada. Un día, la madre encontró uno nuevo. La puerta estaba abierta, y al lado, una frase escrita con letra temblorosa, ahora pueden pasar, esa noche. Las luces parpadearon, no fue un corte eléctrico. Solo esa casa, solo esas luces. El pasillo se iluminó y se apagó una y otra vez, como un latido. El reloj volvió a detenerse. Las 3:12, pero esta vez, empezó a moverse hacia atrás. Segundo por segundo. El padre dijo que se irían. La niña levantó la vista lentamente. No podemos. Ellos ya saben dónde estamos. La casa respondió. Un golpe fuerte. Desde el techo. Polvo cayó al suelo. Nada se rompió. Nada cayó más. Solo un aviso.
Esa fue la noche en que entendieron algo importante: la casa no estaba embrujada. La casa, que era solo el lugar. El fenómeno estaba con ellos. Y todavía no había mostrado su verdadero propósito. La decisión de irse duró exactamente 1 hora. Eso fue todo lo que la casa permitió. La madre empezó a empacar en silencio. Ropa, documentos. Nada más. No quería mirar alrededor, porque cada vez que lo hacía, sentía que algo la miraba de vuelta. El aire cambió. No era frío. Era denso. Como si cada respiración costara un poco más. La niña estaba sentada en el suelo del pasillo. No ayudaba. No hablaba. Solo escuchaba. Con la cabeza ligeramente inclinada, el padre tomó las llaves del coche. En ese momento, algo cayó en la cocina. No se rompió. Solo cayó. Un vaso rodó lentamente por el suelo hasta detenerse frente a la puerta del pasillo, como si alguien lo hubiera empujado. La niña habló sin levantar la mirada. Están molestos. Nadie preguntó quiénes. Ya no hacía falta. Las luces se apagaron. Todas. No solo una habitación. Toda la casa. Pero desde el pasillo, una luz permaneció encendida. La del fondo. La que casi nunca usaban. El reloj comenzó a sonar. No marcaba la hora. Sonaba como una cuenta regresiva. Tic, tic, tic. La madre se llevó las manos a los oídos. No mires, susurró. Pero la niña ya estaba de pie. Caminó hacia el pasillo. Lento. Seguro. Como si supiera exactamente a dónde ir. El suelo crujía bajo sus pies. Uno por uno. El sonido se amplificaba. Demasiado. El padre intentó detenerla. La tocó del hombro. En el momento del contacto, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. No fue violento. Fue preciso. Como una advertencia. La puerta del fondo del pasillo estaba abierta. La misma puerta de los dibujos. La misma que nunca usaban. La que siempre estaba cerrada. Hasta ahora, desde dentro venía un sonido. No era un ruido. Era un murmullo. Como muchas voces hablando al mismo tiempo. Demasiado bajo para entenderlas. Demasiado claro para ignorarlas. La niña se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo. Dicen que siempre estuvieron aquí, que solo necesitaban que alguien los escuchara. El reloj dejó de sonar. Silencio absoluto. La casa parecía contener la respiración. Entonces, algo cruzó la habitación. No se vio, se sintió. Una presión que recorrió el aire. Desde la puerta hasta el techo. Las paredes vibraron. Los cuadros se torcieron. Nada cayó. Nada se rompió. Otra vez, control. La madre empezó a llorar. No de miedo. De agotamiento. ¿Qué quieren?, preguntó. Casi sin voz. La niña respondió sin girarse. Quieren quedarse. Un golpe seco en la pared. 1. Pausa. 2. Pausa. 3. Siempre 3. El padre sintió algo extraño. No terror. Culpa. Como si hubiera hecho algo mal sin saber qué. La niña dio un paso dentro del cuarto. Solo uno. El murmullo se detuvo, como si todos se hubieran callado al mismo tiempo. Esperando. El aire se volvió más liviano. Las luces del resto de la casa parpadearon y volvieron. La cocina, la sala, las habitaciones, todo normal. Excepto esa puerta. La niña habló otra vez. Dicen que no quieren hacer daño. Solo quieren ser recordados. Un objeto se movió dentro del cuarto. Una caja vieja. Polvo acumulado. No pertenecía a la familia. Nadie la había visto antes. Se deslizó lentamente hacia la puerta. Se detuvo frente a la niña. Dentro había fotografías. Muy antiguas. Personas frente a la casa. Otras familias. Otros rostros. Todos con la misma expresión. Cansancio. Confusión. Miedo contenido. En la última foto había una niña, de la misma edad, misma postura, misma mirada. La niña la observó por varios segundos. No se fue, se quedó escuchándolos. La madre sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le pasó? La niña cerró la caja. No pudo irse. Las paredes crujieron, como si la casa se moviera, como si algo dentro de ella cambiara de lugar. La niña dio un paso atrás. Salió del cuarto. La puerta se cerró sola, sin golpe, sin ruido, como si nunca hubiera estado abierta. La presión desapareció.
El aire volvió a sentirse normal, demasiado normal. Esa noche nadie durmió, pero tampoco pasó nada más. Ningún ruido, ningún golpe, ningún objeto moviéndose. Solo silencio. A la mañana siguiente, el reloj funcionaba correctamente, la televisión no se encendió sola. Las luces no parpadearon. La casa parecía tranquila. El padre dijo que eso era buena señal. La madre no respondió. La niña miraba el pasillo. Antes de ir a la escuela, la niña se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás. Van a volver. No hoy, pero pronto. Ese fue el día en que la familia entendió la parte más peligrosa del poltergeist. No era el ruido, no era el movimiento, no era la presencia. Era la espera. Pasaron 3 semanas. Nada ocurrió. Ni golpes, ni ruidos, ni luces parpadeando. La casa volvió a ser una casa. Demasiado silenciosa. La madre empezó a dudar de su propia memoria. Tal vez el miedo había exagerado todo. Tal vez el cansancio. Tal vez la mente. Pero la niña no olvidó. Nunca dejó de escuchar. La primera señal fue pequeña. Una noche, la madre escuchó pasos. No en el pasillo, en su propia habitación. Abrió los ojos. Nada, pero el aire otra vez pesado. A la mañana siguiente, el dibujo estaba sobre la mesa. La puerta negra, cerrada, y una frase nueva, todavía no. El reloj marcaba las 3:12, funcionando, normal, pero la madre no pudo volver a dormir. Los sonidos regresaron lentamente, un crujido en la pared, un golpe suave en el techo, siempre de noche, siempre breves. Como si algo estuviera probando si aún podía hacerlo. La niña empezó a enfermar. No fiebre, no dolor, cansancio, un cansancio profundo, como si no descansara nunca. Hablan cuando duermo, dijo una mañana. Dicen que no quieren perderme. La madre llamó a un investigador, no un sacerdote, no un exorcista, alguien que documentaba casos, alguien que escuchaba. Cuando llegó, no sintió nada, hasta que vio a la niña. Entonces, su expresión cambió. Esto no está atado a la casa, dijo. Está atado a ella. Colocó grabadoras, cámaras, sensores, durante 2 noches. No pasó nada. La tercera todo se activó. Las grabadoras captaron golpes. 3. Pausa. 3. Pero también algo más. Susurros, no claros, pero rítmicos. Como si repitieran un nombre. El investigador miró a la madre. Ellos no están enojados, están aferrados. La niña empezó a hablar mientras estaba despierta. No perdía el control. No cambiaba su voz. Solo decía cosas que no eran suyas. Nos prometieron que no estaríamos solos. Ella escucha. Eso es suficiente. El investigador tomó notas. Luego dijo algo que nadie quería oír. Esto no termina expulsándolos. Termina cerrando el vínculo. Esa noche, pidió que la niña se sentara en el pasillo, justo donde todo había empezado. Sin luces apagadas, sin rituales, solo silencio. La casa respondió. Las paredes crujieron. El aire se volvió espeso. El reloj se detuvo. Las 3:12, por última vez. La niña respiró hondo. No pueden quedarse, dijo. No soy su casa. Un golpe fuerte, uno solo. Diferente, más profundo. Los escuché, continuó, pero ya no. Los necesito. El murmullo llenó el pasillo. Más fuerte que nunca, como una multitud que protesta. El investigador levantó la mano. No discutas, no negocies, despídete. La niña cerró los ojos. Ya no puedo escuchar más. El aire cambió, como si algo se soltara. Las luces parpadearon una última vez. Y luego, silencio. El reloj volvió a funcionar. Las 3:13. Nunca volvió a detenerse. Los días siguientes fueron tranquilos, de verdad. La niña durmió, soñó, rió. El investigador se fue. Antes de irse, dijo algo que quedó grabado. El poltergeist no siempre quiere dañar. A veces solo quiere ser visto. Eso es lo más peligroso. Meses después, la familia se mudó. No por miedo, por necesidad de empezar de nuevo. La última noche en la casa, la madre encontró algo en la pared del pasillo. Un dibujo.
hecho con lápiz. La puerta negra, cerrada, sin frases. La niña la miró. No están aquí, dijo. Pero saben mi nombre, años después, ya adulta. La niña, ahora mujer, nunca volvió a vivir sola. Dijo que el silencio absoluto le recordaba demasiado a cuando algo estaba esperando. Porque algunas presencias no se van, aprenden.